salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre le seré. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo, vive para siempre le seré, vive para siempre le seré, vive para siempre le seré. Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Que resuena en el Sion trompeta, se oye alarma en el Monte Santo. Que resuena en el Sion trompeta, suena en el Sion. Que resuena en el Sion trompeta, se oye alarma en el Monte Santo. Que resuena en el Sion trompeta, suena en el Sion. La 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 Agradecemos al Señor, a todos los hermanos también, ¿verdad?, por la sintonía que tienen a esta transmisión. Queremos invitarles a que, si usted pudiera, por favor, compartir a otros hermanos, ¿verdad?, ya que necesitamos ser nutridos en la palabra del Señor, necesitamos ser instruidos en la palabra del Señor, que es vital en estos días. Vamos a continuar en esta hora con la palabra de Dios, con nuestro hermano Pastor Edgar Fuentes. Hermano Pastor, el tiempo es suyo. Gracias, gracias amado hermano Genaro, y también a usted que nos sintoniza. Esperamos que esté llegando la bendición del Señor a su vida, a su familia, también a todos los discípulos y al pueblo del Señor. Queremos informarles que sus peticiones ya las tenemos acá, y ya los grupos de oración estamos convenidos orando por sus necesidades. Aún es tiempo, usted todavía puede enviarlas a nuestro correo electrónico, retornando a la palabra, a nuestra página en Facebook. También puede enviar ahí su petición, y con mucho gusto la vamos a incluir en esta urna. Hay siervas de Dios, siervos del Señor, clamando y orando durante el día y la noche por estas peticiones. Es tiempo de sembrar, es tiempo de que nosotros hagamos lugar para la venida de nuestro amado Jesús, y lo hacemos procediendo de esta manera. Muchas gracias también por la atención a la palabra. Dios bendiga a todos nuestros consiervos, consiervas del Señor. Les apreciamos mucho en grande manera. Amén. Vamos a leer, por favor, en Efesios capítulo 4 y versículo 11 al 13. Únicamente nos vamos a ir en la lectura versículo por versículo, porque el tema, continuamos, se refiere a el propósito de las fiestas de Jehová, y estamos prácticamente en esta segunda parte. Leamos el propósito de los ministros del Señor a la luz de las fiestas de Jehová. La palabra del Señor dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Muy bien, usted puede observar en este versículo que
es el Señor Jesucristo quien ha constituido 5 funciones para que ellos puedan edificar a los santos y que los santos puedan cumplir con la obra del ministerio. Son 5 funciones establecidas por nuestro amado Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo ha establecido dones o carismas sobrenaturales para operar a través de esto sobrenatural del Espíritu. También Jesucristo tiene sus dones que ha regalado a la iglesia del Señor, que consiste en 5 funciones a favor de la iglesia. Leamos el versículo 12, por favor. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que el objetivo de las 5 funciones ministeriales es llevar de jornada en jornada a los santos, es decir, es ir desarrollándolos a través del equipamiento de la palabra y de la unción que Dios ha puesto en cada función ministerial. Entonces, quiere decir que los santos, a la luz de la palabra, reciben edificación, reciben perfección. Esta palabra es interesante porque nos habla de una madurez progresiva. Quiere decir que las 5 unciones, que consiste en ministraciones para la iglesia, están desarrollando la vida del creyente para llevarlo hacia una madurez. Esta madurez consiste en dejar de ser niños ya, tanto en el aspecto espiritual, como aspecto doctrinal, como aspecto vida espiritual. Porque prácticamente el que es niño es movido fácilmente por cualquier viento doctrinal, cualquier novedad, cualquier situación que se quiera mover engañosa. El creyente que no está siendo equipado y desarrollado en la palabra del Espíritu tiende a ser engañado. Entonces, en este tiempo final, el trabajo espiritual que las 5 funciones ofrecen a la iglesia se pone aún más interesante, porque se espera que el ministro de Dios haga un llamado al pueblo del Señor y también equipe a los santos, pero que tenga esa acción desde el lugar santísimo. Es decir, somos nosotros los ministros convocados a estar en secreto, en intimidad con el Señor, para que recojamos de Él las instrucciones y brindemos un equipamiento a los santos que realmente los saque de una etapa donde ellos tal vez se han acomodado en un estilo de vida y que nosotros los traslademos a otras etapas, porque aquí el objetivo es presentar a todo hijo de Dios maduro, con conocimiento, preparado para el encuentro con Jesús nuestro amado Señor, porque obviamente nuestro amado Jesús quiere encontrar en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, un nivel, una estatura en lo espiritual, en desarrollo de la palabra y también en carácter. Entonces es un trabajo hermoso, es un trabajo santo, porque aquí dice a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que aquí hay 2 responsabilidades. Por un lado, es el ministro emisor
que tiene que trasladar la palabra manejada por el Espíritu Santo para que opere en la vida del creyente. Que el creyente logre desarrollar hacia la madurez. Y número 2, la responsabilidad del receptor. Porque es necesario que el discípulo, el santo de Dios, el creyente, que está recibiendo instrucción, enseñanza y ministración de parte de una función ministerial, la aproveche al máximo. Porque el verdadero ministro de Dios, que está dentro de estas 5 funciones, su anhelo no es entretener a la gente. Su anhelo no es solamente informar a la gente, sino que su anhelo es llevar hacia la madurez a los santos. Porque a la final, cada santo pertenece a Cristo Jesús. Y se supone que nosotros como ministros tenemos que describirle a la iglesia por el Espíritu quién es Jesús, para qué vino Jesús. Ahorita en la parusía, cuál es el objetivo de que Jesús se quiere manifestar a nosotros y realmente por qué Jesús viene a los aires a encontrarse con su amada iglesia. ¿Cómo estar, como se dice, en momento adecuado? ¿Cómo estar en una actitud que agrade a Dios para que eso se cumpla en nosotros? Así es de que, mis amados consiervos, nos ha tocado una tarea que no se puede realizar humanamente. Esto no es por intelecto, esto no es por personalidad humana, esto no es por influencia, esto es por el Espíritu de Dios. Así es, gloria a Dios. Recordemos que Abraham, en la figura antiguo testamentaria, en Mateo capítulo 24, Abraham, que es figura de el Padre Celestial, tiene que elegir a su siervo, Hegai o Eleazar, tal vez si me corrigen ahí, su siervo, Abraham lo elige y lo elige como anciano de días para que le fuera a buscar esposa a su hijo Isaac. Quiere decir que este anciano llenaba características de madurez, de humildad, de obediencia. Y mis amados, así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere coronar, quiere honrar a los ministros, pero que oigan la voz, traduzcan lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia hoy, en tiempo profético, y que el pueblo se perciba y disfrute el tiempo que está viviendo proféticamente. Leamos el siguiente versículo, por favor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es interesante también observar que cuando menciona unidad de la fe, no está hablando en juntarnos, en hacer grupos grandes de fe. No, no necesariamente. La unidad de fe es, entre otras cosas, crecer según el orden de nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Ilustrándolo, nuestro Señor Jesucristo como cabeza está al frente y sobre nosotros. Y todos aquellos que nos normemos a la doctrina y al conocimiento de Cristo, prácticamente nos vamos aunando, porque la cabeza es nuestro amado Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que nos va dando la gracia, la fortaleza, la forma y la manera de cómo mantener la unidad de la fe. Eso significa
que a pesar de la diversidad en que nos encontramos dentro del pueblo de Dios, hay un espíritu de unidad, de fe, que no importa qué lenguaje, qué idioma manejemos, en qué región del planeta Tierra estemos. Si nosotros estamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios y en la doctrina de Cristo Jesús, prácticamente vamos hacia una sola cabeza, que es Cristo, porque Él es la piedra principal del ángulo. Entonces, a medida que nosotros conozcamos y obedezcamos la doctrina de Cristo, a esa medida nosotros estamos en unidad de fe. Pero si hay sectores que están buscando otro cimiento aparte de Cristo, otra cabeza fundamental aparte de Cristo, ahí es donde nos encontramos en asperezas, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Eso significa que cada función ministerial, llámese apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, son los encargados o somos los encargados de describirle y enseñarle a la iglesia amada las glorias de Cristo para que se enamore de Él, para que cobre el anhelo y el deseo de alcanzar su estatura, su plenitud. Porque en todo caso, la iglesia preciosa es de Cristo Jesús. Fue comprada con sangre en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Nosotros como responsables solamente tenemos que dirigirlas a que se enamoren del Señor Jesús. Habrán cristianos evangélicos un poco inexpertos que se enamoran de la función ministerial. Habrán personas que se enamoran de un nombre denominacional. Habrán personas que se enamoran hasta de su privilegio en la iglesia. Pero nosotros los ministros somos responsables, según esta palabra, de cumplir el deseo de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, qué privilegio el que tenemos. Gloria Por a Dios. favor, supliquémosle al Espíritu Santo que nos dé su palabra, su revelación, y que nosotros podamos presentar a la luz de la figura que se encuentra en Génesis 24, poder presentar a Rebequita para su Isaac, es decir, a su iglesia santa, a su esposo, que en este caso es nuestro amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Leamos el versículo 15, por favor. Dice el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta el apóstol Pablo se cubrió con esta palabra. A Pablo le interesaba que la iglesia del Señor fuera establecida sobre la base y la piedra principal, que es nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que es la manera en que el creyente va a crecer. Por eso es que dice acá, siguiendo la verdad en amor. Aquí hay algo muy interesante. Nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos que despertar, desarrollar en amor. Porque en último caso, el matrimonio celestial que nos está esperando es por amor,
no es por obligación, no es por aflicción, porque hay que tener mucho cuidado de no interpretar el arrebatamiento de la iglesia para matrimonio como que si la iglesia saliera huyendo de este mundo. No. La iglesia preciosa de Cristo Jesús tiene una fe que vence al mundo. Amén. Tiene un potencial Así es. para manejarse en medio del cumplimiento profético. Pero eso sí, como dice este versículo, sí necesita desarrollar en amor, porque el único lenguaje que maneja la iglesia esposa es obediencia por amor. Entonces, nosotros los ministros somos responsables de llevar a la iglesia preciosa a que se enamore de nuestro amado Jesús. Gloria a Dios. Antes de alabar al Señor, quiero dejar el tiempo a mi hermano Genaro. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Hermano pastor, entra una pregunta. No sé si la podemos hacer, hermano pastor. Sí, para finalizar este Ok, periodo. dice la pregunta, ¿cuál debería de ser la responsabilidad de los ministros y de la iglesia en este tiempo profético? Correcto. Una de las responsabilidades de nosotros los ministros, creo que la acabamos de abordar aquí en Efesios capítulo 4, versículo 16 y 17. Me gustaría que leyéramos, por favor, el versículo, vamos a ver, 16 de Efesios 4. De quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Correcto. En este tiempo profético que nos ha tocado vivir, nosotros los ministros tenemos una invitación, como dice el versículo 16, que se vaya concertando y uniendo entre sí el cuerpo del Señor por medio de las coyunturas. Es decir, es una participación de apoyo mutuo, donde las coyunturas, que en este caso funcionan los ministros, porque son los ministros los llamados a unir al cuerpo del Señor para que sea edificado, crezca y llegue a ser un templo adecuado donde el Señor Jesús venga a manifestarse de una manera maravillosa, personal y específica. Esta ayuda mutua, mis amados hermanos, es la que los siervos del Espíritu están realizando. Porque si ustedes se recuerdan, hemos pasado ya una etapa y eso ya prácticamente está quedando en la historia, donde se le estuvo predicando mucho al pueblo de Dios cómo conquistar lugares geográficos, cómo ser ricos materialmente en este planeta, cómo llegar a ser famoso en el ministerio. Entonces, son temas que prácticamente están pasando a la historia porque el cumplimiento profético nos está mostrando que la palabra del Señor está interesada en que los ministros funcionen como coyuntura, pero para edificar el cuerpo del Señor. Amén. Para llevar a la madurez al Hijo de Dios y que conozca a Cristo para que lo pueda disfrutar y encontrarse ahora en la parucía con nuestro amado Jesús. Entonces, es determinante la función ministerial en este tiempo profético, mi amado hermano. Vamos a darle gracias a Dios, alabar su santo nombre y también vamos a estar orando por estas peticiones. Dios los bendiga. Siguen llegando, aquí las tenemos todas
adjuntas para aclamar al Señor Todopoderoso. Mientras mis hermanos suenan música de fondo, nosotros venimos a ministrar, Aleluya, Padre Celestial, en el nombre de Oh, Jesús. Dios. Extendemos, Padre de la gloria, Está, Señor. la autoridad de tu palabra. Señor, en el nombre de Las Jesús de necesidades Nazaret, tu pueblo, Padre. desatamos, Señor, la virtud En el y la nombre de gloria de tu Jesús. palabra En el nombre sobre la de necesidad de Jesús. esos niños, sobre la necesidad de estos padres de Está, Padre, familia, estas sobre peticiones tus siervos aquí amados, están. Señor, allá en Colombia, Extiende, Dios, en Perú, Padre de la gloria, en esa Ecuador. mano salvadora, Aleluya. esa mano de Bendito sea su nombre para misericordia, siempre. Dios, sobre Que estas fluya la peticiones. palabra de Dios y que esa En necesidad cualquier parte, sea Dios, consolada a la luz de la extiende palabra. Que la tu respuesta brazo venga de misericordia. según la voluntad de nuestro Padre En el nombre de Celestial. Jesús. En el nombre poderoso Suple de cada Jesús, uno, Dios, reciba ahí en su lugar, conforme sienta la gloria a de tus Dios. misericordias, Amados, Señor. hay una En manifestación el maravillosa nombre del poderoso Espíritu de Santo. Jesús. El Espíritu Santo está llenando tu corazón, Oh, te está Dios, ministrando, llena, higienizando Espíritu tu mente, para porque ti el no hay conocimiento de frontera. Dios sobrepasa a todo conocimiento Oh, para en ti la no hay mente. distancia, Jehová te Dios. bendiga, te guarde Obra en el nombre de en Jesús. nuestros corazones. Alaba al Señor ahí en tu lugar, En el nombre de en el nombre de Jesús. Adórale, Aleluya. porque para siempre es su Gloria. misericordia. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. No puedo vivir sin alabar a Jehová, Señor mi Dios. No puedo vivir sin alabar a Jehová. No puedo vivir sin alabar a Jehová, el Señor. No puedo vivir sin alabar a Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Aleluya. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Te alabo, Jehová, te adoro, Jehová, te exalto, Jehová. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré, gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. Gritaré, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Y ante ti con gozo,
Gloria a Dios en esta tarde. Es una bendición, querido hermano, el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos agradecer a todos los hermanos que se han estado reportando y los hermanos que quisieran hacer alguna pregunta o una petición. Les voy a dar los números de teléfono, que es el 4590 53 59. Y también está el otro teléfono, que es 52 65 11 59 y el 45 90 53 59. Ahí puede hacer también sus peticiones, ¿verdad? Si usted tiene una necesidad, pues ahí puede escribir a esos números. También saludos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Richard Tajín, bendiciones, hermano Richard. Hermano González, dice, bueno, solo el apellido, ¿verdad? Pero Dios te bendiga, hermano González. Nuestro hermano Rubén López, la familia Chicón Zulá, hermana Cristina Hernández y Priscila Andrade. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Vamos a seguir con la exposición de la palabra del Señor y con nosotros, nuestro hermano pastor Edgar Fuentes. Gracias, mi amado hermano. Continuamos, mis amados, con el tema, el propósito de las fiestas de Jehová. Vamos a aplicar en este momento la fiesta de expiación al tiempo de hoy, a la iglesia preciosa de Cristo que nos tocó vivir en este tiempo final. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo número 14, porque es necesario observar realmente cuál es uno de los propósitos de la fiesta de expiación. Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Gloria a Dios. Mientras dice aquí el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pasaje interesantísimo, porque si el objetivo de la iglesia, de nuestro amado Jesús, es ver al Señor ahora en su manifestación, se le piden básicamente dos requisitos. Número uno, seguir la paz con todos. Es decir, buscar la manera, procurar la forma en estar en paz con Dios, en paz con nuestra familia, en paz con nuestro prójimo. En el caso de nosotros los ministros, o mucho ojo, en paz entre los consiervos. Así es. Esto es determinante, porque nuestro Dios es Dios de paz. Así es. Entonces, seguir la paz con todos, y número dos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué santidad? Porque es la personalidad que Dios quiere ver en nosotros, es decir, una conducta agradable, que honre al Señor, su palabra, y que cumpla con las obras que Dios preparó de antemano. Quiere decir que una vida santa es una vida que agrada a Dios, que realiza las obras de Dios. No solo se aparta del mundo, de la desobediencia, sino que también se ocupa en las cosas de su Señor. Entonces, dice acá, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es el trabajo bendito que está a nuestro cargo. Enseñar y predicar cómo alcanzar una personalidad que agrada al Señor. Y ese fue uno de los propósitos de la fiesta de expiación. Por eso es que dentro de la fiesta mencionada se sacrificaban dos machos cabríos. Uno se sacrificaba
dentro de la fiesta de la Pascua, fiesta de expiación, se sacrificaba un macho cabrío para que el sumo sacerdote tuviera la oportunidad de llevar sangre en sus manos. Recordemos que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento entraba solo una vez por año al lugar santísimo. Y dentro de esta fiesta de expiación, él llevaba sangre para cubrir la culpa de él, la culpa de su familia y la culpa de la nación. En otras palabras, no podía entrar sin sangre. Carnero macho número 2. El sacerdote le colocaba su mano y le trasladaba toda la culpabilidad, las rebeliones al macho cabrío, y luego el sumo sacerdote enviaba a una persona asignada para que se llevara al macho cabrío carnero al desierto, y que este animal en el desierto muriera progresivamente. Y esa era la forma en que quedaba consumida la rebelión del pueblo. Esto es muy interesante, porque la fiesta de la Pascua, de expiación, nos habla de el trato que Dios permite para eliminar el pecado en la vida de sus hijos. Las rebeliones, las desobediencias y el macho cabrío que viajaba hacia el desierto nos habla de la conquista o reprogramación del alma, que es progresiva hasta ser conquistada totalmente. El macho cabrío en el desierto representa la conquista del alma, botando áreas que muchas veces son hasta de pecado, que ofenden al Señor. Quiere decir que cuando moría el macho cabrío en el desierto, prácticamente quedaba desactivado el pecado. Esa figura maravillosa es la que nosotros estamos esperando en nuestra fiesta de expiación. Que el pecado sea tratado. Ahora hablo del pecado hereditario, el pecado de Adán. Hasta que esa naturaleza sea despedida de nosotros, sea cancelada de nuestra vida, en ese momento estará muriendo el macho cabrío con todo y sus rebeliones y desobediencias, para entrar a la esfera que nos está esperando, la que Pablo pronunció y dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén, hermano. Gloria a Dios. Aquí cabe la pregunta, hermano pastor, ¿en qué momento profético se ubica la iglesia a la luz de las fiestas de Jehová entonces? Sí, hay algo muy interesante, porque aquí se combinan dos fiestas. La fiesta de expiación, que es el trato que Dios tiene en estos momentos con nuestra alma a través de su Espíritu Santo, expiando hasta los pecados escondidos, los que uno no conoce, uno no sabe que todavía tiene áreas escondidas en el alma. Y número 2, se combina con la fiesta de las trompetas, porque dentro de la fiesta de las trompetas se tocaban diferentes sonidos. Por ejemplo, había un sonido de trompeta que se hacía sonar para convocar a la nación a una conmemoración delante del Señor. Entonces, ¿cómo aplicamos la fiesta de las trompetas en este tiempo? Que el Espíritu Santo está convocando al pueblo del Señor, a las familias del Señor, a que nos reunamos alrededor de su palabra, que nos reunamos en el lugar secreto
a comer del Cordero Pascual, nuestro amado Jesús. El trompetazo de convocatoria se está escuchando y es que el Espíritu Santo nos está llamando a que nos ciñamos, porque es la última etapa. Así como la nación de Israel se ciñó el calzado, se ciñó los lomos y se comió el cordero rápidamente antes de salir de Egipto, de la misma manera hoy, bajo la fiesta de las trompetas, el Espíritu Santo está tocando su trompeta y nos está convocando a esta cuarentena maravillosa como la que Jesús tuvo, aleluya, en su Getsemaní antes de subir a la cruz. Ahí en el Getsemaní, nuestro amado Jesús se apartó y tuvo la bendición de rendirlo todo, porque él hasta dijo: Padre, mejor que se haga tu voluntad. Para nuestro amado Jesús era doloroso que sin haber cometido pecado se hiciera pecado. ¿Por qué? Porque haciéndose pecado, el Padre se separaba de él. El Padre Celestial no puede convivir con el pecado. Y una de las angustias más severas para nuestro amado Jesús fue el separarse de su Padre. Ese es el dolor más grande, porque el Padre no puede convivir con el pecado. Entonces el Hijo fue abandonado, que sin haber pecado se hizo pecado por nosotros. Entonces, mis amados, en este tiempo profético se aplica la fiesta de expiación, porque se está tratando en la consagración con el pecado, con las áreas de nuestra alma. Vamos a llegar al punto de botar la naturaleza adámica de pecado que tenemos, y ahí se cumple en nosotros la fiesta de expiación, donde el hijo de la sierva ya no podrá morar en la misma carpa con el hijo de la esposa de Abraham, que es Isaac. Tenía que salir el hijo de Agar para que se quedara en la carpa solo Isaac. Eso es lo que va a suceder con nosotros. Va a ser despedido el hombre viejo de nosotros, el hijo de la esclava, que es la naturaleza adámica en nosotros, y se quedará, aleluya, solo el Isaac morando en nosotros, que es lo que Pablo dijo: Cristo es el que vive en mí. Para finalizar, también se aplica la fiesta de las trompetas en nuestro tiempo, porque la iglesia de Jesucristo está siendo equipada, preparada para que escuche el sonido de la trompeta de Dios. Porque cuando suene la trompeta de Dios, los muertos en Cristo van a resucitar. Y nosotros, los que hayamos quedado en el cuerpo, nos vamos a reunir con ellos para que juntamente seamos trasladados para recibir al Señor en el aire. Amén. Gloria a Dios. Hermano pastor, aquí cabe también las recomendaciones que nuestras autoridades y el Ministerio de Salud hace cuando menciona lavarse las manos, usar mascarilla. ¿Tendrá un significado, hermano pastor, espiritual estos temas de actualidad aplicada al cristiano? Por supuesto que sí. Acordémonos que todo lo natural, todo lo tangible, nos revela una verdad espiritual, es decir, lo intangible. No es casualidad que en esta pandemia, como protocolo preventivo en salud, se nos pida a nosotros que usemos un tapabocas, que nos lavemos bien las manos. Eso es interesante, porque si nosotros, en un buen sentido espiritual, lo aplicamos a nuestra vida cristiana, no es más que un recordatorio
que el Señor Jesús nos enseñó a través de figuras que nosotros teníamos que levantar manos limpias, Amén, amén. manos santas, Gloria a Dios. para interceder por nuestras autoridades, por el pueblo, por los siervos de Dios. Entonces, manos limpias en el ámbito espiritual habla de el consagrarse en las obras que uno realiza. Entonces, hoy en la vida natural se nos está enviando a lavarnos las manos con jabón para desinfectarlas, para recubrirlas, exactamente lo que el Señor pide en el ámbito espiritual. Gloria a La Dios. iglesia con las obras de Dios, Aleluya. a levantar sus manos, está dando testimonio que su mano izquierda es su necesidad, es su persona, es lo débil que somos como humanos, pero la mano derecha está dando testimonio que es la diestra de la justicia de Gloria a Jehová, Dios. la que nos cubre, nos fortalece y nos habilita en este Aleluya. tiempo final. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, surge aquí la pregunta de unos hermanos con respecto, ¿qué fiesta de Jehová aplica para los niños en este tiempo? Porque recordemos, ¿verdad? Los niños pues están pasando también la misma etapa que todos, pero ellos a veces no comprenden, no entienden el por qué se está lavando las manos o por qué no pueden ir a la escuela. Entonces, para poder apoyar a los niños, ¿verdad, hermano pastor? Muy bien. Aquí es donde podemos aplicar precisamente la fiesta de la Pascua. Porque una de las actitudes que Israel tenía que tomar en la fiesta de la Pascua era de reunir a toda la familia, Amén. desde el más pequeño hasta el más grande, con el objetivo de comerse al corderito que habían sacrificado y que habían preparado para la cena familiar, que en ese caso fue la cena pascual. Es interesante que ningún miembro de la familia se quedaba ajeno a esta cena. Hasta los pequeñitos comían de este manjar cordero pascual. Gloria a Dios. Ahora, la figura nos enseña a nosotros que nosotros los adultos, los mayores, debemos de atender a los niños explicándoles a la luz de la palabra, pero eso sí, al nivel de su conocimiento, de su retentiva. La enseñanza de Cristo Jesús, por lo menos como Cordero de Dios, que Jesucristo es el Cordero que Dios envió como única alternativa para pagar el precio de nuestros pecados. También es interesante ilustrarles a los niños la vida que Jesús desea ver en nosotros. Y número 3, ilustrarles a los niños que la venida de Jesús por su pueblo, para venir a recogerlo de esta tierra y llevárselo a las moradas celestes, está pronto a suceder. Aleluya, Hay gloria que a Dios. ilustrarles a los niños esta descripción, porque ellos también necesitan comerse el cordero y de alguna manera recibir entendimiento del tiempo que nos tocó vivir. Así es. De lo contrario, un niño puede atormentarse, deprimirse o enfermarse físicamente si nosotros no les ilustramos la palabra profética que estamos viviendo. Esa es la luz que nos muestra la fiesta de la Pascua. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Aleluya. Jesús por las peticiones. Oh, Mis sí, amados hermanos, hemos tenido el privilegio de compartir con ustedes el propósito de las fiestas de Jehová. Solamente necesito aclararles
que las fiestas de Jehová vinieron de su corazón. No son fiestas de Israel, no. Israel las recibió de parte de Jehová para practicarlas. En el momento en que Israel experimentó estas convocaciones solemnes, que son las fiestas, en ese momento Israel se convierte en una figura, en una sombra para nosotros, los que nos han alcanzado los últimos tiempos. Se volvió figura y sombra porque le reflejó una luz, que es la revelación del Señor, que son las 7 fiestas. Esa es la revelación, la luz de la palabra. Y como pegó en Israel, entonces ya Israel nos lanza la sombra, la figura, pero gloria a Dios, el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo. Y el cumplimiento se da en la iglesia y también en el desarrollo profético que estamos viendo a la luz de este tiempo final. Gloria a Dios. Hay algunas personas que hay que agradecer. Aleluya. Saludos ahí a nuestros hermanos que nos sintonizan en Boyo González, Puebla, México, dice. Gloria a Dios, bendiciones, hermanos de México. Marisol Tajín, también nuestra hermana Marta Domínguez de Cancún. Saludos ahí, hermana Marta. Leonardo Baltasar, bueno, no nos menciona de dónde es, pero bendiciones. Nuestro hermano Javier Ortiz, nuestro hermano Álvaro Joj, Noemí Castro. Bendiciones a todos nuestros hermanos y también nuestro hermano Wilfredo Capchá. Adelante, hermano Wilfredo. Bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. También estamos agradeciendo unos reportes que están viniendo de Guatemala, parte occidente. Quiero bendecir con la palabra de Dios también a nuestros hermanos en el altiplano de Guatemala. Es la región occidente. Estamos orando por ustedes porque, mis amados hermanos, ustedes también son una parte importante en el desenlace profético para este tiempo final. Extienda su mano sobre, oh, bendito aleluya, Dios, esa bendito, necesidad. Bendito Señor. Ponga su mano en su corazón, Aleluya, Dios, porque Jehová el Señor de amor, de misericordia, está con usted y está con nosotros. Aleluya. Toda petición aquí presentada, Sí, en el Dios, nombre de Jesús, toda petición venimos de tu pueblo, orando Señor. desde la primera Clamamos, hasta la Señor, última. por estas peticiones de tu Necesidades pueblo, espirituales, en el nombre de morales, Jesús. materiales, Aquí está, físicas. Aquí estás, En el nombre poderoso de Jesús, obra poderosamente venimos presentándolas delante en de ti, mi estas Padre Celestial, necesidades, Señor. porque tú En estas estás necesidades, operando una oh Dios, obra de tus maravillosa hijos, en de tu nuestros pueblo. corazones. Tú les des la De victoria, toda esta Señor. experiencia Tú saldrá un levantas producto terminado para la su gloria de cabeza, tu eres su nombre. gloria. Oramos para En que el la mano nombre de poderosa Jesús. de Dios, con su palabra, toque esos En el cuerpos nombre de enfermos, Jesús. a esos niñitos Aleluya. que están con dolor en su cuerpo. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Fortaleza de Dios, sean benditos, guianza de Dios, fortalecidos sea poderosamente. sobre estas En el vidas, nombre de sobre Jesús. estos corazones. Padre, que tu pueblo sea bendito Aleluya, y Señor. todos tus siervos Bendito fortalecidos Dios. en el nombre de Jesús. Aleluya. Esa voz, esa garganta, Por ese favor, Señor, cuerpo, fortalece esa a tus mente siervos, sea a bendita los 5 ministerios. por el fuego de la palabra. Restáuralos. Que las funciones ministeriales sean benditas, Abre, oh Dios, despertadas esos ojos, en este esos tiempo final, sentidos espirituales, activadas Señor, para la gloria de tu sean nombre. habilitados para Gracias, ti. Padre. Gracias, Hijo Aleluya, precioso. gracias, Y gracias, Hijo lindo, Espíritu en el Santo, nombre de Jesús. por tu guía y tu fortaleza. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.